Era la primera vez que hacía el amor en más de 20 años, y lo había hecho embargada por la curiosidad de sentir cómo podía ser su edad después de un receso tan prolongado. Pero él no le había dado tiempo de saber si también su cuerpo lo quería. Había sido rápido y triste, y ella pensó, ahora hemos jodido todo. Pero se equivocó. A pesar del desencanto de ambos, a pesar del arrepentimiento de él por su torpeza y del remordimiento de ella por la locura del anís, no se separaron un instante en los días siguientes. Apenas si salían del camarote para comer. El capitán samaritano se descubría por instinto cualquier misterio que quisiera guardarse en su buque. Les mandaba la rosa blanca todas las mañanas. Les puso una serenata de vals en su tiempo. Les hacía preparar comidas de broma con ingredientes alentadores. No volvieron a intentar el amor hasta mucho después, cuando la inspiración les llegó sin que la buscaran. Les bastaba con la dicha simple de estar juntos. No hubieran pensado en salir del camarote de no haber sido porque el capitán les anunció en una nota que después del almuerzo llegaría a La Dorada, el puerto final, al cabo de 11 días de viaje. Fermina Daza y Florentino Ariza vivieron desde el camarote el premonitorio de casas iluminadas por el sol pálido, y creyeron entender la razón de su nombre, pero les pareció menos evidente cuando sintieron el calor que resolaba en las calderas, y vieron hervir el alquitrán de las calles. Además, el buque no atracó allí sino en la orilla opuesta, donde estaba la estación terminal del ferrocarril de Santa Fe. Abandonaron el refugio tan pronto como los pasajeros desembarcaron. Fermina Daza respiró el buen aire de la impunidad en el salón vacío, y ambos contemplaron desde la borda la muchedumbre alborotada que identificaba sus pasajes en los vagones del tren que parecía de juguete. Podía pensarse que venían de Europa, sobre todo las mujeres, cuyos abrigos de nórdico y sombreros del siglo anterior eran de un consentimiento de la canícula polvorienta. Algunas llevaban los cabellos adornados con hermosas flores de papa que empezaban a desfallecer por el calor. Acababan de llegar a los planicie indina después de una jornada de trea a través de una sábana de ensueño, y no habían tenido el tiempo de cambiarse de ropa para el Caribe. En medio del bullicio del mercado, un hombre muy viejo de aspecto inconsolable se sacaba pollitos de los bolsillos de su abrigo de pordiosero. Había aparecido de repente abriéndose por entre la muchedumbre con un sobretodo de pilfarras que había sido de alguien más alto y corpulento. Se quitó el sombrero, lo puso boca arriba por el muelle muy alto que quisieran echarle una moneda, y empezó a sacar de sus bolsillos puñados de pollitos tiernos y descoloridos que parecían proliferar entre sus dedos. Era un momento en el muelle que parecía tapizado de pollitos inquietos pintado por todas partes. Entre los viajeros apresurados los pisoteaban sin sentirlos. Fascinada por el espectáculo de maravilla que parecía ejecutado en su honor, pues solo los contemplaba. Fermina Daza no se dio cuenta en qué momento empezaron a subir en el buque de pasajeros del viaje de regreso. Se le acabó la fiesta. Entre lo que llegaban alcanzó a ver muchas caras conocidas, algunos amigos que hasta hacía poco los habían acompañado en su duelo, y se apresuró a refugiarse otra vez en el camarote. Florentino Ariza la encontró consternada. Prefería morir antes que ser descubierta por los suyos en un viaje de placer, transcurrido por poco tiempo desde la muerte del esposo. A Florentino Ariza le afectó tanto su abatimiento que le prometió pensar en algún modo de protegerla, distinto a la de la cárcel del camarote. La idea se le ocurrió de pronto cuando cenaban en el comedor privado. El capitán estaba inquieto con un problema que hacía tiempo quería discutir con Florentino Ariza, pero él se equivocaba siempre con su argumento usual. Esas vainas las arregla Leonela Casani mejor que yo. Sin embargo, esta vez lo escuchó. El caso era que los buques llegaban a carga de su vida pero bajaban vacíos, mientras que ocurría lo contrario con los pasajeros, con la ventaja para la carga de que paga más y además no come, dijo. Fermina Daza cenaba de mala gana, aburrida con la enerva discusión de los dos hombres sobre el convenio de establecer tarifas diferenciales, pero Florentino Ariza llegó hasta el final, y solo entonces soltó una pregunta que al capitán le pareció el enunciado de una idea salvadora. Y hablando de hipótesis, dijo, ¿sería posible hacer un viaje directo sin carga ni pasajeros, sin tocar en ningún puerto ni nada? El capitán dijo que solo era posible en hipótesis. La CFC tenía compromisos laborales que Florentino Ariza conocía mejor que nadie. Tenía contratos de carga, de pasajeros, de correo y mucho más, incluidos en su mayoría. Lo único que permitía saltar por encima de todo era el caso de peste a bordo. El buque se declaraba en cuarentena, se izaba la bandera amarilla y se navegaba en emergencia.
El capitán samaritano había tenido que hacerlo varias veces por los muchos casos de cólera que se presentaban en el río, aunque luego las autoridades sanitarias obligaban a los médicos a expedir certificados de disentería común. Además, muchas veces en la historia del río Ceneba, la bandera amarilla de la peste se burlaba impuestos para no recoger un pasajero indeseable, para impedir requisias importunas. Florentino Ariza encontró la mano de Fermina Daza por debajo de la mesa. Pues bien, dijo, hagamos eso. El capitán se sorprendió, pero enseguida con su instinto de zorro viejo lo vio todo claro. Yo mando en este buque, pero usted manda en nosotros, dijo. De modo que si está hablando en serio, dame la orden por escrito y nos vamos ahora mismo. Era en serio, por supuesto, y Florentino Ariza firmó la orden. Al fin y al cabo cualquiera sabía que los tiempos del cólera no habían terminado, a pesar de las cuentas alegres de las autoridades sanitarias. En cuanto al buque, no había problema. Se transfirió la poca carga embarcada. A los pasajeros se les dirigió que había un percance de máquinas y los mandaron esa madrugada en un buque de otra empresa. Si estas cosas hacían por tantas razones inmorales y hasta indignas, Florentino Ariza no veía por qué no sería lícito hacerlas por amor. Lo único que el capitán suplicaba era una escala en el puerto de Naré para recoger a alguien que lo acompañara en el viaje. También él tenía su corazón escondido. Así que la nueva Fidelán zarpó al amanecer del día siguiente, sin carga ni pasajeros, y con la bandera amarilla del cólera florentino de júbilo en el asta mayor. Al atardecer recogieron en el puerto Nare una mujer más alta y robusta que el capitán, de una belleza descomunal, a la cual solo le faltaba la barba sin ser contratada con un circo. Se llamaba Zaineida Neves, pero él solo el capitán la llamaba mi energúmeno. Una amiga suya a la que solía recoger en un puerto de dejarla en otro, y se subió a bordo perseguida por un ventarrón de dicha. En aquel morindero triste, desde Florentino Ariza revivió la nostalgia de Rosalba cuando vio el tren de Evidio subiendo a duras penas por la antigua casa de mulas. Se desplomó en aguacero amonizado porque había de seguir con muy pocas pausas por el resto del viaje, pero a nadie le importó. La fiesta navegante tenía su techo propio. Aquella noche, como una contribución personal a la parranda, Fermina Daza bajó a las cocinas, entre las ovaciones de la tripulación, y se preparó de todos un plato inventado que Florentino Ariza bautizó para él berenjenas de amor. Durante el día jugaban a las cartas, comían a reventar, hacían unas siestas de granito de los que dejaban exhaustos, y apenas bajaban al sol soltaban la orquesta, y bebían ansiados por el salmón, fiesta más allá de la ansiedad. Fue un viaje rápido con el buque liviano y buenas aguas mejoradas por las crecientes que se precipitaban desde las cabeceras, donde llovió tanto aquella semana como en todo el trayecto, desde algunos pueblos que tiraban cañazazos de caridad para espantar el cólera, y ellos se lo agradecían con el bramido triste. Los buques de cualquier compañía se cruzaban en el camino, les mandaban señales de condolencia. En la población de Mangué, donde nació Mercedes, cargaron leña para el resto del viaje. Fermina Daza se asustó cuando empezó a sentir la sirena del buque dentro del oído sano, pero el segundo día de anís oía mejor con ambos. Descubrió que las rosas olían más que antes, que los pájaros cantaban al amanecer mucho mejor que antes, y que Dios había hecho un manatí y los había puesto en el pabellón de Tameleque solo para que los despertara. El capitán oyó, hizo derivar el buque y vieron por fin la matrona enorme amamantando a su criatura en los brazos. Ni Florentino ni Fermina se dieron cuenta de que como se compenetraron tanto ella lo ayudaba a ponerse a las lavativas, se levantaba antes que él para cepillarse la dentadura postiza que él dejaba en el vaso mientras dormía, y resolvió el problema de los lentes perdidos, pues los de él servían para leer y sucir. Una mañana al despertar lo vio en la penumbra apagando el botón de la camisa, y se apresuró a hacerlo de ella, antes de que él repitiera la frase ritual que necesitaba 2 esposas. En cambio, lo único que ella necesitó de él fue que pusieran una ventosa para el dolor de la espalda. Florentino Ariza, por su parte, se puso a rebullir nostalgias con el violín de la orquesta, y en medio de día fue capaz de ejecutar para ella el vals de la diosa coronada, y la tocó durante horas hasta que lo hicieron parar a la fuerza. Una noche, por primera vez en su vida, Fermina Daza despertó de pronto ahogada por un llanto que no era de rabia sino de pena, por el recuerdo de los ancianos del bote muertos a garrotazos por el remero.
En cambio, la lluvia incesante no la conmovió, y pensó demasiado tarde por qué tal vez París no había sido tan lúgubre como ella lo sentía. Ni Santa Fe hubiera tenido tantos entierros por la calle. El sueño de otros viajes futuros con Florentino Ariza le alzó en el horizonte. Viajes locos, sin tantos baules, sin compromisos sociales, viajes de amor. Las vísperas de la llegada hicieron una fiesta grande, con guirnaldas de papel y focos de colores. Escampó el atardecer. El capitán y Zenaida bailaron muy juntos los primeros boleros que por esos años empezaban a sellar corazones. Florentino Ariza se atrevió a sugerirle a Fermina Daza que bailaran el valse de Confidencial, pero ella se negó. Sin embargo, toda la noche llevó al compás de la cabeza y los tacones, y hasta hubo un momento en que bailó sentada sin darse cuenta, mientras el capitán se confundía con su tierna energúmena en la penumbra del bolero. Tomó tanto ansiado que tuviera que ayudarla a subir las escaleras y sufrió un ataque de risa con las lágrimas que llegó a alarmarlos a todos. Sin embargo, cuando logró dominarlo con el remazo perfumado del camarote, hicieron un amor tranquilo y sano, de abuelos percudidos, que iban a fijarse en su memoria como el mejor recuerdo de aquel viaje lunático. No se sentían ya como novios recientes, al contrario de lo que el capitán y Zenaida suponían, y menos como amantes tardíos. Era como si se hubieran saltado el arduo calvario de la vida conyugal, y hubieran ido más vueltas al grano del amor. Transcurrían en silencio como dos viejos esposos escaldosos por la vida, más allá de las trampas de la pasión, más allá de las burlas brutales de las ilusiones y los espejismos de los desengaños, más allá del amor, pues habían vivido juntos lo bastante para darse cuenta de que el amor era el amor en cualquier tiempo y en cualquier parte, pero tanto más denso cuanto más cerca de la muerte. Despertaron a las 6, ella con el dolor de cabeza perfumado de anís y con el corazón aturdido por la impresión de que el doctor Juvenal Urbino había vuelto, más gordo y más joven que cuando resbaló del árbol, y estaba sentado en el mecedor esperándola en la puerta de la casa. Sin embargo, estaba bastante lúcida para darse cuenta de que no era efecto del anís, sino de la inminencia del regreso. Va a ser como morirse, dijo. Florentino Ariza se sorprendió porque era la adivinación de un pensamiento que no lo dejaba vivir desde el inicio del regreso. Ni él ni ella podían concebirse en otra casa distinta del camarote, comiendo del otro modo que en el buque, incorporados en la vida que iba a serles ajena para siempre. Era, en efecto, como morirse. No pudo dormir más, permaneció boca arriba en la cama con las manos entrelazadas en la nuca. A un cierto momento, la punzada de la América Vicuña lo hizo retorcerse de dolor, y no pudo aplazar más la verdad. Se encerró en el baño y lloró a su gusto, sin prisa, hasta la última lágrima. Solo entonces tuvo el valor de confesarle cuánto la había querido. Cuando se levantaron ya vestidos para desembarcar, habían dejado atrás los caños y las ciénegas del antiguo pasado español, y navegaban por entre los escombros de los barcos y los estanques de aceites muertos en la bahía. Se alzaban un jueves radiante sobre las cúpulas doradas de la ciudad de los virreyes, pero Fermina Daza no pudo soportar desde la barandala de la presidenta de sus glorias la arrogancia de las burlantes profanados por las iguanas, el horror de la vida real. Ni él ni ella, sin decírselo, se sintieron capaces de rendirse de una manera tan fácil. Encontraron al capitán en el comedor en un estado de desorden que no estaba de acuerdo con la pulcritud de sus hábitos. Sin afeitarse, con los ojos inyectados por el insomnio, la ropa sudada por la noche anterior, el habla trastornada por los eructos de anís. Zenaida dormía. Empezaban a desayunar en silencio cuando un bote de gasolina de la Sanidad del puerto ordenó detener el barco. El capitán desde el puesto del mando contestó a gritos de las preguntas de la patrulla armada. Querían saber qué clase de peste traían a bordo, cuántos pasajeros venían, cuántos estaban enfermos, qué posibilidades había de nuevos contagios. El capitán contestó que solo traían 3 pasajeros y todos tenían el cólera, pero se mantenían en reclusión estricta. Ni los que debían subir en la Dorada, ni los 27 hombres de la tripulación habían tenido ningún contacto con ellos. Pero el comandante de la patrulla no quedó satisfecho y ordenó que saliera de la bahía y esperaran en la ciénaga de las Mercedes hasta las 2 de la tarde, mientras se preparaban los trámites para que el buque quedara en cuarentena. El capitán soldó un petardo de carretero y con una señal en la mano le ordenó al práctico dar la vuelta en redondo y volver a las ciénegas. Fermina Daza y Florentino Ariza lo habían oído todo desde la mesa, pero el capitán no parecía importarle. Siguió comiendo en silencio. El mal humor se le veía hasta la manera en la que violó las leyes de urbanidad que sustentaban la reputación legendaria de los capitanes del río. Reventó en la punta del cuchillo los 4 huevos fritos y se rebañó en el plato de petaciones de plátanos verdes que se metían enteros en la boca y masticaban con un deleite salvaje.
Fermina Daza y Florentino Ariza lo miraban sin hablar, esperando la lectura de las calificaciones finales en el banco de la escuela. No se habían cruzado las palabras mientras duró el diálogo con la patrulla sanitaria, ni tenían la menor idea de qué iba a ser de sus vidas, pero ambos sabían que el capitán estaba pensando por ellos. Se le veía en el latido de las sienes, mientras él despachaba las raciones de huevos, la bandeja de petacones, la jarra de café con leche. El buque salió de la bahía en las calderas océnegas, se abrió paso por los cañones a través de las cocheras de Taruya, fluviales de las flores moradas y grandes hojas en la forma de corazón, y volvió a las ciénegas. El agua era trastornada por el mundo de peces que flotaban del costado, muertos por la dinamita de los pescadores furtivos, y los pájaros de la tierra y del agua volaban los círculos sobre ellos con chillidos metálicos. El viento del Caribe se metió por las ventanas de la carambulla de los pájaros, y Fermina Daza sintió en la sangre los latidos desordenados de su libre albedrío. A la derecha, turbio y permisionario, el estuario del río Grande de la Magdalena se explayaba hasta el otro lado del mundo. Cuando ya no quedó nada de comer en los platos, el capitán se limpió los labios con la esquina del mantel y habló de su jerga procaz, que acabó una vez más con el presagio del buen decir de los capitanes del río. Pues no habló por ellos ni para nadie, sino trató de ponerse de acuerdo con su propia rabia. Su conclusión, al cabo de una risa de impresionarios bárbaros, fue que no encontraban cómo salir del embrollo en que se había metido con la bandera del cólera. Florentino Ariza lo escuchó sin pestañear. Luego miró por la ventana del círculo completo del cuadrante de la rosa náutica, el horizonte nítido, el cielo de diciembre sin una sola nube, las aguas navegables hasta siempre, y dijo: sigamos derecho, 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 otra vez hasta la dorada. Fermina Daza se estremeció porque reconoció la antigua voz iluminada por la gracia del Espíritu Santo, y miró al capitán. Él era el destino, pero el capitán no la vio, porque estaba amonadado por el tremendo poder de inspiración de Florentino Ariza. ¿Lo dice en serio?, preguntó. Desde que nací, dijo Florentino Ariza. No he dicho una sola cosa que no sea en serio. El capitán miró Fermina Daza y vio en sus pestañas los primeros destellos de una escarcha invernal. Luego miró a Florentino Ariza, su dominio invencible, su amor impávido, y lo asustó la sospecha tardía de que es la vida más que la muerte, la que no tiene límites. ¿Y hasta dónde cree usted que podamos seguir en este ir y venir del carajo?, preguntó. Florentino Ariza tenía la respuesta preparada desde hacía 53 años, 7 meses y 11 días con sus noches. Toda la vida, dijo. Fin.